Bien, vamos a ampliar este tema de la mano de Jorge Schmid. Él es doctor de Ciencias Políticas Internacionales, se encuentra en Puerto Rico y nos ayudará a comprender con mayor profundidad este tema. Jorge, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Aquí en DNews te saluda César García desde la capital de los ecuatorianos. Cuéntanos un poco cuáles son los objetivos que tiene Putin tras eliminar este decreto que reconocía esta integridad territorial de Moldavia, que declaró su independencia desde 1990. ¿Qué implicaciones tiene y si se podría repetir el escenario que estamos viviendo en Ucrania? Sí, implica que su visión hacia Moldavia es más ambiciosa de lo que había sido antes. Esto es mentira que tiene respeto hacia la soberanía de Moldavia, no la tuvo en el momento en que envió tropas rusas para apoyar un lado de lo que era una guerra civil interna en Moldavia. Y un sector de Moldavia lo apoyaron las tropas rusas no habrían tenido la capacidad militar de mantenerse en la práctica independientes si no hubiesen estado las tropas rusas allí. Esa franjita pequeña de Transnistria, para efectos prácticos, ya es independiente. No está reconocida, pero allí no hay presencia del Estado moldavo. Las autoridades son transnistrias y rusas, y tiene inclusive relaciones comerciales. Inclusive le digo, tiene un equipo de fútbol que la FIFA reconoce y juega en partidos en Europa con Francia, Inglaterra. Así que es mucho más complicado de lo que parece, pero ya hace tiempo que Putin había decidido que él tomaba partes de Moldavia si es que a Rusia le interesaba. Y lo que sucede es que cuando se cayeron los países comunistas en el 89, 90, salieron tres tipos de repúblicas. Rusia y la Federación, las que quedaron donde Rusia, las que habían sido independientes antes, como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, y las que habían sido partes de la Unión Soviética, como Ucrania, Moldavia, Kazajstán y otras que están en Asia. Y las que están en Asia se han mantenido aliadas y fieles a Rusia comercialmente, militarmente, y no ha habido ningún problema de relaciones exteriores con ellos. Pero con Georgia, los que están hacia Europa, Georgia, Ucrania, Moldavia, pues tienen, por supuesto, ven a la Unión Europea como un lugar de riqueza, donde su gente, cuando van a emigrar para buscar mejores condiciones, no van a Moscú, van a Europa Occidental. De tal suerte que es natural que dentro de esas sociedades ucranianas o moldovas surgiera un sentimiento de antirruso después de tantas décadas de estar dominados por Moscú, aunque hay muchos lazos, pero que un sector grande de la sociedad mirara hacia Europa Occidental como una vía de modernidad, de progreso. Puede ser o no verdad, pero así es como se han dividido muchas de esas sociedades. Y el sector moldavo que habla ruso declaró su independencia, Rusia lo apoyó. Lo que hace Putin ahora sencillamente es indicar que ya no va a disimular en esta ambición de regresar a la antigua Rusia, y habla en su discurso de hace 2 días de las tierras históricamente rusas. Ese es su Ahora concepto. Jorge, en esta zona de Transnistria no se ha registrado conflictos armados aproximadamente en los últimos 30 años. En 1992 sí se produjo un conflicto cuando precisamente se produjo esta declaración de independencia en este sector en donde, como lo veníamos explicando en el mapa, hay ruso hablantes. Ahora, una cosa es la diversidad cultural y la afinidad y la autodeterminación que tengan ciertos sectores en el mundo, pero otra es definir eso como una estrategia para expandirse, una idea que ha sido calificada como imperialista por parte de varios analistas. ¿Es esto lo que está ocurriendo, un afán imperialista por parte de Putin, que como tú dices ya no está ni siquiera camuflado en las formas? Definitivamente es un intento de regresar a las fronteras de la Unión Soviética en la medida que le sea posible, ya sea formalmente ocupando territorios o ocupándolos en el sentido de que sean neocolonias.
rusas, como son muchas de las repúblicas de Asia, que habían sido parte de la Unión Soviética. Así que, y lo vimos, hay que diferenciar entre lo que dicen los políticos y lo que hacen. Un político, un presidente como Putin, no le va a admitir que sencillamente quiere invadir a unos terrenos, unos territorios de una gente que no considera que deben ser independientes, sino que son rusos porque son, básicamente, le pertenecen, porque la historia lo dice, no lo van a decir tan directamente, sino que utilizan eufemismos, hablan de respeto a la soberanía, pero a la larga hablan de respeto Putin se atreve a decir que está buscando la paz en Ucrania, pero que es el otro lado el que no quiere paz. Pero si había paz, había tensión, no es que no hubiera tensión, y Rusia tenía razón en presentar quejas ante el Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas, ¿cómo no? Porque tampoco se puede pretender que en la frontera con Rusia haya armas químicas, haya tanques, haya bombas nucleares, y eso, por supuesto, que tenía razón en quejarse y en sentirse que su seguridad nacional podía estar amenazada. Ahora, pero de Jorge, eso a invadir un país, no. ¿Qué piensas que puede ocurrir en los próximos días? El día en el cual se eliminó este decreto que correspondía al 2012, inmediatamente el primer ministro de Moldavia solicitó el retiro de las fuerzas de paz que están ubicadas en la zona de Transnistria. ¿Piensas que puede evolucionar a un conflicto armado o la misma estrategia que se usó, por ejemplo, en el Donbass, en Donetsk, en donde se hicieron plebiscitos para anexionar rápidamente a estos territorios? Podría ser. Veo poco probable que Moldavia se atreva a incursionar, a atacar a las tropas rusas. En ese sentido es diferente al Donbass, donde había una guerra activa, donde había tropas ucranianas enfrentándose inclusive a tropas rusas indirectamente en esa zona. Así que el agresor no va a ser Moldavia, no se va a atrever porque sería darle la excusa a Rusia para entonces ocupar el resto de su país, que ahora mismo constitucionalmente es neutral, no es parte de la Unión Europea, de tal manera que está realmente desprotegido en ese sentido, no tiene ningún aliado que esté comprometido a intervenir militarmente si le sucede algo. ¿El camino del referéndum podría ser entonces quizás el más probable? Puede ser, pero ya para efectos prácticos esa región está independizada. Si la política exterior rusa llega a la conclusión de que quieren anexar a Transnistria, pues entonces se pueden inventar eso. Pero hay un problema de contigüidad geográfica. Desde que comenzó esto, ya desde el año pasado, yo he venido comentando en entrevistas como esta, claro, que Transnistria es un lugar importante, pero para la guerra de Ucrania, porque ya hay tropas rusas allí y sería muy sencillo para Rusia iniciar un ataque desde Transnistria hacia Ucrania. Por supuesto, el conflicto actualmente se está desarrollando en la parte sureste de Ucrania. El hecho de la importancia geoestratégica que tendría Transnistria para Rusia sería arrinconar a Ucrania en medio de dos territorios controlados por ellos. Claro. Y me parece que lo intentaron, no les funcionó, porque recuerde que ya hace unos meses intentaron invadir toda la zona costera del mar para llegar casi hasta Rumanía por la costa, pero no lo pudieron hacer. Esa ruta los llevaba a Transnistria y ahí habrían podido crear todo un corredor desde Crimea, bordeando la costa hasta Transnistria. Me parece que como no pudieron hacer eso, entonces ya Transnistria no funciona de esa manera porque habría una desconexión entre las tropas en Transnistria y el resto. Perfecto. Gracias, Jorge, por esta explicación. Nos mantendremos atentos a cómo puede evolucionar este nuevo frente en donde se está moviendo la idea imperialista que está fundamentando el presidente Putin, en esta ocasión en Moldavia. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.